Bienvenidos a Chasing the Ride, un video podcast lleno de conversaciones profundas con personas extraordinarias para quienes moverse es existir. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto tenerlos de nuevo aquí en este podcast. Para mí debo confesar que hoy estoy más nervioso de lo normal. Tengo un invitado que admiro mucho, que sigo en redes sociales. Creo que es de esas personas que, como antes de prender las cámaras le contaba, es de esas personas que uno tal vez cuando tiene la idea de, oiga, me encantaría hablar con esa persona, pero no es tan probable que vaya a leer mi mensaje, pues por redes sociales, por la cantidad de seguidores, por lo que sea. Y fue como, pues sabe que sí, voy a escribir y pues nada, que lo peor que puede pasar es que que no pase nada. Y pues escribí y Tatán me respondió. Y pues quiero presentarlo. Tatán fue en Instagram, Sebastián Ospina, ¿verdad? Y pues nada, es un creador de contenido que tiene una relación especial con el deporte, pero creo que tiene una relación muy especial con una manera particular de contar historias, con una capacidad extraordinaria como de ver cosas que a veces a uno le cuesta ver. Creo que su contenido es muy valioso, entonces de verdad estoy muy emocionado de tenerlo aquí. Pues lo invito a que se presente usted y nos cuente quién es. Bueno, gracias por la introducción. Por la introducción. Bueno, sí, mi nombre es Sebastián Ospina López. Soy santandereano, soy de Bucaramanga. Aunque le tengo muchísimo cariño a Bogotá porque viví una primera temporada 11 años en Bogotá. Luego me voy 4 años en pandemia porque me quedo encerrado en Bucaramanga y ya encerrado ya me reencuentro con las montañas y sí, como con las montañas de Bucaramanga y digo, no, pucha, esta ciudad es muy chévere y necesita ser contada. Me quedo 4 años y yo creo que cuando llego al punto como de que ya se han contado muchas cosas de Bucaramanga y Santander, Dios me dice, de nuevo se devuelve a Bogotá y el año pasado regresé a Bogotá. Entonces, amo esta hijo de madre ciudad. Soy periodista de profesión, Okay. Me gradué de la Tadeo. Yo también. No hable paja. Sí, diseñador industrial de la Tadeo. No, mano, o sea, usted conoce al Cuate, todos los comederos de por al ahí. Gratín. Ajá, sí. Sí, todo el parche del centro, por un poco de gamines. Estudié comunicación social y periodismo. Tengo una relación con Dios súper especial y digamos que intento traerla un poco como transmitir un poco de esa luz, de esa paz, de esa alegría a través de la cuenta de Instagram, contando historias. Entonces, ese es como el resumen. Oiga, yo como contaba al inicio, pues empecé a ver su contenido y a contemplarlo como un invitado, pues porque empecé a ver que a usted le gusta la bici. Usted tiene una relación bien especial con la bici, con el deporte, creería yo. O sea, antes de verlo mucho en bici, veía que usted, fútbol 5, mejor dicho, súper apasionado por el fútbol, por el Bucaramanga. Cuénteme como cuál es su relación con el deporte o en qué momento el deporte empieza a ser algo muy importante en su vida. Siempre. O sea, desde chiquitico he sido un enfermo por el deporte. A mí como que me pusieron 2 o 3 pilas más. O sea, de verdad, que ella le estaba contando a alguien que desde chiquitico, pucha, yo estaba levantado, pero automático. Estaba levantado automático a las 4:30, 4 de la mañana, siempre. Qué duros sus papás. Claro, pero no, qué duro las mamás del barrio, porque yo siempre estaba yendo a timbrar muy temprano en las casas de mis amigos para que saliéramos a jugar. Okay. Entonces, digamos que, claro, el deporte era otra forma más de jugar. Digamos que en mi vida un poco o sea, si a mí me exprimieran el jugo que saldría sería el juego. Okay. ¿Sí? Desde chiquitico vivía la vida por jugar y aún hoy de adulto sigo estando muy conectado con el deporte porque es una forma de jugar. Para mí, agarrar mi bicicleta, bajar el dropper y lanzarme por downhill es estar vivo, ¿no? Sí. El caso es que desde chiquitico, como que sí, estaba buscando como formas de divertirme y tal. Y creo que el primer deporte con el que me conecté fue el fútbol, porque era el del barrio, la mayoría de la gente juega fútbol y tal. Pero el segundo fue ciclomontañismo, porque mi hermano, cuando tenía 15 años, pónganle en el 99, 98, mi mamá se dio cuenta de que ella iba a buscarlo muy temprano en la cama y no estaba. Y luego aparecía de la nada a desayunar, casi que corriendo, y luego se iba al colegio y le comenzó o sea, mi mamá nunca ha sido metida, ha sido una mujer muy de darnos libertad, pero en un punto le digo, ¿tú qué estás haciendo en las mañanas? Le digo, yo estoy montando bicicleta. Entonces mi hermano se iba en una bicicleta, una porquería, o sea,
estamos hablando del 98, 99, y se iba en una bicicleta hasta Curos, hasta Piedecuesta, y se regresaba a Bucaramanga, se bañaba, comía de rapidez y se iba. Entonces mi mamá, ella siempre nos ha apoyado, y en ese momento como que dijo, no, le voy a dar más largas a ver si esto es un tema de momento o si él sigue. Y como vio que seguía, recuerdo perfectamente que cuando cumplió 15 años, en los 15 años, hoy tiene 40 mi hermano, en los 15 años de mi hermano, mi mamá nos despertó, yo dormía con mi hermano, el del medio, y como que nos despierta, y en la entrada hay una bicicleta, una Giant, divina, y tenía un moño. Entonces nos dice, vamos a despertar a su hermano. Entonces como que vamos, y pone la bicicleta al lado de la cama de mi hermano, y y se levanta y no. Pues mi hermano agarró esa Giant, representaba a Santander en ciclomontañismo, Vuelta a San Andrés, o sea, el man viajaba por todos lados y se volvió de la liga, del equipo de Santander de ciclomontañismo. Entonces íbamos a las competencias de cross country en el 2000, y yo veía eso y decía, mamá, yo quiero hacer ciclomontañismo, pero me decían, no hay plata. Gastaron para una. Había para una bicicleta. Entonces como que siempre me hicieron a un lado y no, usted sigue jugando fútbol, porque pues jugar fútbol era más barato que montar bicicleta. Mi hermano luego en esa época cambió la Giant por una Specialized, pues estamos hablando del 2001, o sea, eso era una locura. Y siempre crecí como con eso, como que, yo quiero montar bicicleta, ¿sí? Pero pues no había plata. Yo tenía una bicicleta chichi como la que mi papá me regaló de San Andresito, y un tío mío alemán, mi tía se casó con un alemán, y él fue el primero junto a su hermano en traer, como con un man de Tokio, los primeros en traer bicicletas de alta gama a Bucaramanga. Y los parapentes. Entonces ellos eran de locos, se subían a Ritoque, que es una montaña al lado de Bucaramanga, y ellos fueron los primeros en montar parapente ahí. De hecho, el Boradero Las Águilas hoy en día son los niños que los veían a ellos volar y ellos les enseñaron. Entonces ese loco tenía bicicletas GT, Trek. Entonces yo me montaba en esas bicicletas, y en el conjunto de ellos, robada de mi tío, montaba bicicleta. Entonces como que siempre tuve esa relación con la bici, pero pues no podía tener mi propia bicicleta porque no tenía la plata para comprarla. Entonces estuve con el fútbol. Eso es más o menos como mi relación ahí con esos dos deportes. Me parece muy interesante escucharlo, porque siento que usted tiene muchas historias, ¿no? O sea, como que sus historias son como, uno dice, no puede ser. Pues como todo lo que está contando de su tío, de traer el parapente a Bucaramanga. O sea, como que siento que hay muchas historias alrededor de toda su vida muy interesantes, o por lo menos la manera en que usted las cuenta, como que uno se las logra imaginar muy, muy, muy bien. Con respecto a la bici, también yo revisando como su contenido, digamos, y viendo ya como específicamente en mi tarea de investigar de qué íbamos a hablar, como venga, este man específicamente en dónde habla de bici para llegar fresco a la conversación y todo. Y empecé a encontrar que usted en Bogotá, pues hay como rutas conocidas, ¿no? Como patios donde va mucha gente todos los días, y uno ve muchas cosas, o no. Uno va por un camino donde hay muchas cosas, pero uno normalmente no ve muchas cosas, sino va concentrado en ir más rápido, en la cadencia, en el ciclocomputador, en, no sé, muchas cosas técnicas, pero uno se pierde muchas veces de todo lo que está alrededor, de la naturaleza, del silencio, muchas cosas importantes. Y empecé a ver sus videos y empecé a notar que usted resaltaba un montón ese tipo de cosas. Entonces hablaba con una persona que tiene un lugar conocido, bien conocido, de comida, arepas súper especiales, y lo entrevista. El man cuenta una historia increíble de casi que una herencia familiar, bueno, como una cosa súper compleja. Cuenta la historia del pan de chocolate del vegano, bueno, muchas cosas que para los que vamos a patios son como paisaje, como, sí, eso está ahí, rico. Y me sorprendió mucho eso, porque yo pensaba, usted sí, como qué capacidad la que tiene como de ver esas vainas. Usted dónde se da cuenta que, claro, su profesión creo que también habla mucho de eso, pero usted desde el deporte, ¿cómo empieza a considerar que es importante exponer esas cosas? Pucha, es que para mí lo más importante de la bicicleta, lo que más me gusta a mí de la bicicleta es como... Pucha, es como una ventana o una puerta a muchas historias, paisajes. O sea, hay gente que se acerca al deporte como por competir, por los PRs, por ese tipo de cosas, pero a mí eso en el fondo me vale huevo. O sea, como al final a mí lo que más me gusta es meterme a la montaña, parar, observar. De hecho, es un conflicto en mi vida, porque hay momentos en donde sí quiero como, no sé, mejorar el tiempo, pero de repente voy andando y veo algo que me interesa, y por dentro es como, no, Sebastián, recuerde que hoy el objetivo es llegar al otro punto. Entonces es una lucha para mí, ¿no?
Pero sí, como que digamos que eso la excepción es cuando quiero hacer el PR o cuando quiero mejorar tiempos. Esa es la excepción. El común denominador es ir a observar, a comer, a probar, a escuchar, a conocer gente. Digamos, tengo amigos que he hecho acá en Bogotá. Un día, esto es re loco, un día salí solo y dije, hoy quiero hacer montaña, pero estaba recién llegado de nuevo a Bogotá. Y la persona me quedó mal y en el camino le dije, Dios, por favor, consígueme a alguien que haga montaña conmigo, no sé qué. Y llego a la bomba de patios y me acerqué a gente que tuviera llanta, hemos dicho, el que veía de montaña me la acercaba. Oiga, vengan, ¿dónde van? Vamos a hacer algo, no sé qué. Y la gente, no, nosotros llegamos hasta acá y yo, bueno, no sé qué. Entonces yo dije, bueno, pues voy a bajar por el Marciano, Ajá. la bajadita de la izquierda y ya. Pues voy bajando por ahí, y de repente veo a un grupo de personas bajando, pero se veían muy buñuelos y yo dije, no, next. Y de repente veo a otro parche y a esos me les acerco. Entonces, oigan, ¿cómo van? ¿Qué van a hacer? Y los manes súper azarados, claro, que la gente vive asustada Claro. de que lo vayan a robar. Claro. No, como que me miraban como, este vago nos va a robar. Sí. Hasta que uno de ellos me reconoció. Ok. Pero él no dijo que me reconoció, entonces me trató bien. Como, Sí. vamos a la hoja. Y yo, ¿y eso dónde queda? Y no sé qué, ¿me les puedo pegar? Hágale. Vago, hoy somos parcerísimos de ese combo. Entonces, como que a mí, eso es para mí como la bici, como salir a explorar a quién hijo de madres conozco, a quién me le pego, con quién nos volvemos amigos, en dónde hay una historia. Entonces, sí, eso es la bicicleta para mí, como, pucha, como ir a contar las historias que hay alrededor del camino. Uh-huh. Entonces, eso es para mí, y disfrutarlas también. Claro, yo pues he hablado con varias personas acerca de la bicicleta, ¿no? Y como que creo que la bicicleta, en la conversación pasada, por ejemplo, hablamos con una persona que hacía parte de una fundación que repartía bicicletas en La Guajira, en África, bueno, como en un montón de lugares. Y hablábamos como de cómo la bicicleta puede llegar a ser diferente para cada persona, ¿no? Para unos es un deporte, para otros puede ser lo que cambia su vida en términos de recorrer una distancia más rápido, poder llevar mercado, poder llevar productos, para otros puede ser una desconexión. Y yo quiero leer algo que ahorita le mostraba y era como viendo ahí en su Instagram, encontré un post en donde usted escribía algo que yo lo leí y me pareció muy profundo y ya ni siquiera sé cuál era el post, solo copié como el texto y quiero leer como una parte. Para que con eso podamos hablar de su relación con la bicicleta también y yo creo que muchos de los que escuchan este podcast y montan bicicleta probablemente puedan también valorar la bici desde otros aspectos, ¿no? No solamente como el deporte o la moda o algo así, sino también como de, oiga, es un privilegio poder tener un tiempo para uno salir y pues darse un tiempo de calidad a uno mismo. Entonces voy a leer esto. Dice, hoy tengo el gusto de tener aquí... Ah, perdón, esa es otra cosa. Ese era el intro. Ese era el intro, sí. A ver, ya, aquí está. Cuando viví en Ciudad de México, la bicicleta fue mi herramienta para alejarme del ruido de la ciudad y acercarme un poco más al silencio del bosque y al susurro de Dios. Lo mismo ha sido en Bogotá y Bucaramanga. Este aparato tiene la capacidad de abrir ventanitas al cielo para descansar el alma y escuchar más claro. Tiene el poder de conciliar el dolor con la satisfacción, de ser una metáfora de la vida. La bici es tan sencilla como un café y un pan de bono con los amigos y tan compleja como el amor. Yo leí eso y yo dije, wow, eso es como, o sea, algo muy profundo. Y sobre todo la frase con la que cierra de lo complejo y lo especial de los momentos cotidianos. Y quiero que me hable de eso, o sea, como que a mí me gustaría muchísimo que la gente que nos está escuchando pueda, sí, como entender tal vez a profundidad o pensar por un momento, decir como, oiga, yo cómo estoy viviendo la bici y si realmente la estoy disfrutando o es un tema de social o algo así y de pronto es el camino equivocado y más bien cómo pensarla de otra manera. Ayer estaba teniendo una conversación con alguien porque yo quiero trabajar con alguna marca de bicis, ¿sí? Y lo que le decía a él era que yo consideraba, me pueden regañar, yo consideraba que muchas marcas, o por lo menos acá en Colombia, como que la están cagando con la forma, con el approach que tienen con su comunicación, porque son demasiado de nicho. O sea, aún, digamos, se les entregan bicicletas a personas que compiten, etcétera, pero la gente que sigue a esas personas son gente que está muy de nicho enfocada en la bicicleta. Y lo que les decía es como, mano, hay un mundo gigantesco de personas allá afuera que necesitan el mundo que abre la bicicleta, ¿sí?
Y para eso es como hijo de madre, desde la comunicación podemos ir a contar historias más tranquilas, más del pan de bono, más del café, más del cafetal, más de... por ejemplo, hace poco, ¿has escuchado el man este que tiene la espirulina, Camilo? Sí, sí, sí. Él, pues, pucha, esa, fue a dejarme hoy en la mañana okay. La historia de... O sea, el mundo alrededor de la bicicleta, o sea, la bicicleta habla una cantidad de historias maravillosas que uno, ahogado acá en la ciudad, en el trabajo, en lo gris, eso le cambia la vida a uno. Entonces yo le decía a ellos que los comentarios que he escuchado, por ejemplo, en paralelo, el running con la bicicleta, dicen, no, mucha gente se está yendo al running, el mercado de la bicicleta está difícil, y lo que yo le contestaba a este man que trabaja en mercado de bicicletas, sí, no voy a decir que no esté fácil, pero yo considero que la forma en la que están comunicando y trabajando está muy mal. O sea, ok, mantengan los temas de nicho, ¿cierto? Pero ¿cuál es verdaderamente el mundo gigantesco que se abre de historias, de todo lo que la gente normal, la gente del común quiere ir a disfrutar, pero no las conocen porque no se las hemos contado? O sea, yo agarraría y les contaba acerca de una marca que lo está haciendo muy bien, Spiro, creo que lo está haciendo muy bien, y hay otro par de marcas colombianas que, pucha, están contando historias una chimba de qué es ser colombiano, o sea, de cómo se ve el mundo desde una bicicleta. Yo creo que tengo digamos que un método. Yo soy comunicador y asesoro a empresas y a marcas en temas de comunicación, y yo creo que algunas veces las marcas fallan porque como que están tan enfocadas en hablar del producto y del servicio que ellos tienen, que es como que el micrófono y la cámara apunta hacia ellos mismos. Hablan y hablan y hablan describiendo el producto y el servicio. Yo les digo, mal, eso, el efecto que genera en la gente es como el que se sienta en la mesa a hablar del mismo. ¡Qué mamera! ¿Sí? Una persona que habla y habla de ella misma, voltee el micrófono. O sea, el éxito de crear comunidad con una marca es que desde el micrófono de la marca cuente el mundo desde una bicicleta. ¿Cómo se ve el mundo desde Spiro? ¿Cómo se ve el mundo desde Trek? ¿Cómo se ve el mundo desde Yeti? ¿Cómo? Vaya y cuente ese mundo. Pero no es todo enfocado en la suspensión. ¡Ay, calle la jeta! O sea, sí, bacano que de 10 historias 2 sean de eso. O 4. Pero muéstrame 6 de... En esta bajada pasó esto, la forma en la que yo lo haría sería un gancho. Por ejemplo, ahorita quiero contar la historia de la hoja. De esa ruta que conoces. De la ruta de la hoja, tiene un downhill. ¿Eso por dónde es la hoja? Pucha, yo no sé, eso. Estoy yendo para la calera y uno voltea para la derecha y sube hasta que llega a una finca que se llama La Hoja, y uno se bota por un camino de pinos y lo lanza uno al Chocolatero. Ok. ¿Ha visto el segmentico de Chocolatero que es como un pino, una camita de pinos, pero es una subida? Bueno, eso es al contrario, bajarla. Ok. Y no sé, yo contaría, por ejemplo, ustedes en el gancho, ¿no? En el principio, ¿sabían cuál es la ruta de los papás? No tengo ni idea, o algo que atrape demasiado a las personas. Y luego hablaría, por ejemplo, contaría cómo llegar, ¿sí? Bajaría, y ahí luego, después de bajar eso, hablaría de las características de la suspensión. O sea, usted mete el tema comercial en medio del sándwich. Es como la carne, el pan, ¿sí? Pero muchas veces en la comunicación de la bicicleta es solo especificaciones y temas técnicos que, de nuevo, son muy de nicho. Por eso es que la gente está diciendo, no, en la bicicleta está tan difícil el mercado. Claro, hijo de madre, porque usted solo comunica para la gente que ya tiene bicicletas. Claro. Y afuera hay un montón de gente que no conoce ese mundo y que le cambiaría la vida si conociera ese mundo, y que se van a conectar por otras razones, que es la arepa del gordo, que es el pan de chocolate, que es la naturaleza, que son los pinos, que son los lagos, que son los climas, que son todas esas cosas. Entonces yo creo que no sé por qué hijo de madre terminamos acá. Entonces, en una asesoría de marketing gratuita. No, ¿a qué voy? Para mí, por ejemplo, es eso. Para mí, hablando de lo que usted dijo ahorita, yo llego a México, no conozco a nadie, o sea, conozco con el que vivía, y lo primero que hice fue buscar en Google tiendas de bicicleta y comenzar a escribirles, hacen salidas, y me fui sin saber, o sea, con Google madrugado, no sé qué, y llego a esa tienda, y ahí fue mi principio de comunidad. O sea, mi principio de comunidad fue gente que me comenzara a mostrar la ciudad y los alrededores de la ciudad montado en una bicicleta. Y a mí eso... Yo estaba pasando por una situación muy difícil, que yo me fui allá a aprender a hacer stand-up comedy con el mejor profesor que había en Ciudad de México. ¿Quién era el mejor profesor? Se llama Talavera, apellido Talavera. Y me lo recomendó un amigo comediante de acá.
Y eso era un ejercicio como medio frustrante. Yo estaba ahí como encontrándome y eso era ir a los bares donde se presenta la gente de Netflix Los y open eso. mics y esas vainas. A open mics. Y si usted se pasaba los 5 minutos le apagaban el micrófono, entonces me lo apagaban siempre. Entonces es como ese camino del héroe, pero de pura frustración y de que estoy haciendo, o sea, no la doy, no la doy. Entonces, y solo como vendí todas mis cosas. Entonces un escape mío era a las 5 de la mañana estar parado yéndome al bosque, ¿cómo es que se llama? De los leones, el bosque del león. No sé. El bosque, algo así se llama. Perdón, el desierto de los leones. Se llama el desierto de los leones. Quedaban, en la miércoles y me iba solo al desierto de los leones. Oigan, y era un bosque como de estos canadienses. Al final, México es Norteamérica, ¿no? Sí. Entonces, es bosque canadienses de pinos gigantes y pura. No. Yo paraba y me acostaba en la camita de pinos y me sentaba a hablar con el Señor. No, eso para mí me sanaba el alma. Y el desierto de los leones es conocido por las pistas de downhill. Entonces, claro, esto es chistoso. Los mexicanos entienden el mountain bike. O sea, para ellos, mountain bike es enduro y downhill. Okay. Ellos no conciben una hard trail. No la conciben. Entonces, yo llegué, yo era el raro en hard trail. ¿Sí? Porque el resto va al desierto de los leones a hacer enduro. Suben y se botan y eso hacen. Sí. Entonces, cuando yo intentaba buscar parches del cross country que nosotros, como del mountain bike que conocíamos nosotros, que es el chocolatero o algo así, era con los que hacen gravel. Claro. Exacto. Entonces yo andaba con el parche gravelero de Ciudad de México de diferentes tiendas. Sí. Entonces para mí sí fue la luz haber encontrado esas comunidades de cicla en Ciudad de México. Y a lo que usted dice lo conecto mucho. Imagínense que ayer me invitaron a una cosa que se llama el Tren del Verjón. No sé si ha escuchado eso. Si quiere más agua, ahí. Hágale. Claro. Se llama el Tren del Verjón. Entonces es un grupo, pues como que un man con un grupito de amigos pequeño empezó a ir al Verjón muy temprano, pero el Verjón no es tan seguro, pues como que hay una parte que se pone insegura a veces, tan temprano sobre todo. Entonces ellos empezaron a ir y empezaron a hacer como una logística. Y eso empezó como a regarse la voz y pues ahora es un grupo que todos los martes y jueves va y son entre 300 y 500 personas todos los martes y jueves subiendo al Verjón, pues que es una vía de 2 carriles. Y ahora pues la policía los acompaña, como que tienen una vaina montada. Entonces yo hablando con el man me dijo, oiga, lo invito a que vaya a conocer, no sé qué. Entonces ayer fui y me sorprendió mucho que habían franceses, alemanes, belgas, o sea... Yo decía, ¿qué es esta vaina? O sea, como que 5 de la mañana, o sea, es bien temprano, 5 de la mañana, y esos manes felices ahí en sus bicis de montaña, cero fans y nada, sino como por la experiencia de ir. Y yo decía, es increíble lo que uno como está desesgado como a entender algo como la bicicleta o el deporte, como a como yo la vivo es como es, pero viendo esas cosas yo decía, hay un mundo gigantesco y para muchas personas, tal vez como usted en México, encontrar una comunidad que más allá de la bici es la excusa, pero la comunidad de conocer personas, de hablar con alguien, de aprender otro idioma, o sea, se vuelven como unas cosas muy, muy importantes y ahí creo que pues entran todas esas historias que usted ha tenido la capacidad de contar. Y escuchándolo hablar ahorita también se me ocurrió una pregunta que no sé si viene al caso, pero es, hace unos capítulos tuvimos a una persona también de Bucaramanga, a Gerardo Vesga. Es un creador de contenido que se llama Documentando en Chanclas. Claro. Sí. Me lo encontré. Miento. Me confundí con un man que me encontré en el Giro de Rigo, pero documentando, yo le digo el Chanclas. Maju Vesga, la hermana, que también hace triatlón. Exacto. Y él vino y habló, y ahorita que lo escuchaba a usted, pues claro, en el acento y todo eso, pues lo relacioné, pero yo digo, ustedes en Bucaramanga... ¿Qué está pasando en Bucaramanga? O sea, porque ahorita también que hablábamos de la gente de Bucaramanga y todo, siento que hay como un ADN de esa región del país, que hay algo especial en ustedes, en cómo ven la vida, en cómo, sí, como en la seguridad, tal vez como con la que hacen cosas, arriesgan por hacer vainas. Obviamente, pues estoy hablando desde un par de personas que conozco, probablemente no sea todo, pero me genera mucha curiosidad. O sea, ¿usted cómo ve Bucaramanga? O sea, ¿qué pasa en Bucaramanga que ustedes llegan como tan a comerse el mundo? Pucha, yo creo que Bucaramanga está todo como es todo tan posible que usted no existe, no es posible. Okay. O sea, como que crecimos, Bucaramanga es como una maquetica súper bonita que está en una meseta y es muy bonito, o sea, es muy bacano y como que todo es tan fácil. Yo le cuento a la gente que yo un día tenía que hacer un video para una empresa de pollo que es como el frisbee de Bucaramanga que se llama Harris. Okay. Y tenía que grabar
en una tarde, ni siquiera en un día, en una tarde tenía que grabar montado en un parapente, montado en un caballo y en un cine. Eso en Bogotá hubiera sido imposible. Yo no hubiera podido conseguir un parapente, un caballo. Bueno, dicho, en 2 días o en 3 días hubiera logrado eso. En Bucaramanga, en una tarde, llegué, ¡fum! Subí, me monté en el parapente. Luego al lado del parapente estaba la pesebrera de los caballos. Me grabé montado en el caballo y luego bajé al final de la tarde a un cine y sacamos el video. Entonces, todo está a la mano y todo es posible. Y hay otra cosa, y es que yo creo como que crecimos. Hay un tema como medio, creo que por la cercanía de los pueblos y el provinciano, la gente de las provincias cercanas a Bucaramanga llegó y construyó lo que conocemos hoy como Bucaramanga. Entonces hay como esta sensación criolla que hace que la gente sea como más sencilla y no le ponga tanto pereque a las cosas. Yo creo que con el bogotano compartimos eso. Okay. El bogotano es sencillo también. Obviamente habrán los bogotanos estúpidos, pero estúpidos hay en todos lados, ¿no? Entonces, sí. Pero el bogotano en general es calle, porque le toca hacer calle, ¿sí? Pero yo le ponía el ejemplo hace poco a alguien que me encontré a unas amigas, yo no sé, cuando estábamos chiquiticos en la universidad, y ambas del CESA. Y yo conozco al papá de ambas, y son millonarias, ¿sí? Y me las encontré en el Terminal del Norte cogiendo Copetrán para Bucaramanga. ¿Sí? Y los papás tenían con qué pagarle aviones, pero los papás intencionalmente, o sea, un papá santanderiano intencionalmente pone a su chino a decirle, y a su china a decirle, se monta en un bus y se va en bus a la ciudad. Eso no pasa con una china de Barranquilla ni por el hijo de madres. O sea, que el papá intencionalmente, obviamente el viaje sería muy largo, pero que intencionalmente el papá le diga, me monta en bus. En el papá, mis amigos de papás que tienen mucha plata. Hay uno que fue los creadores de La Facenda. ¿Ustedes saben qué es La Facenda? Sí, los que venden exacto, pues esta empresa de cerdos. Sí, él sí. fue el primero en creer en La Facenda cuando el man apellido Líbano se le ocurrió la idea. Él fue el primero en creerle. Es un man que tiene mucha luca y el hijo es amigo mío. Usted ve al hijo y usted piensa que hijo de madre que es el viviente de una finca. Se la pasa en bota pantanera. O sea, usted lo ve y usted no cree que ese hijo de madre detrás tenga el respaldo que tiene. Pues es como si nos hubieran criado como con cierto porcentaje de ñero o de campesino por dentro a todos. Todo el mundo en los andenes, todo el mundo con todo el mundo. Y eso es muy bacano. De hecho, se daban unas mezclas rarísimas, medio peligrosas también en su época, porque en cierta etapa de la ciudad como que fue una época como de pandillas y de cosas raras, pero los barrios muy peligrosos se terminaban subiendo a los barrios más gomelos y nosotros terminamos andando con gente que mataron. Sí. O sea, eran como apodos, tinta china, careculo, y eran peleas a cuchillo y la gente la mataban y nosotros andábamos con esa gente. Entonces nuestras historias, cuando llegamos a Bogotá a estudiar a la Sabana, otros a los Andes, y nosotros nos sentamos a contar, no, perro, y le dieron cuchillo. Claro, todos nuestros amigos de Cali, Bogotá era como, vamos, o sea, ¿qué esa ciudad? ¿Qué? O sea, ¿ustedes qué les pasaba por allá? Entonces, eso era el caldo de cultivo en el que nosotros crecimos. Era un tema donde, como si se hubieran corrido las barreras sociales. Wow. Entonces, digamos, un documentando en chanclas, pregúntele. O sea, nosotros vamos en Bucaramanga y perfectamente, ese chino es otro gomelazo. Y ese chino facilito se mete a la fortaleza de Leoparda Sur y está con los sureños ahí, con toda la gente, con un violento gamines también, y no pasa nada. Entonces, creo que eso hace que uno vea el mundo diferente y como que vea que no hay barreras, que todo es posible. Increíble. No, me parece muy, muy interesante eso que está contando porque tiene mucho sentido. O sea, también conozco otra persona que probablemente también la conoce, que hace gravel, que se llama Nicolás Lacouture, que es de allá. Ahí lo estaba jodiendo al hijo de madre porque se fue este fin de semana y yo le salgábamos. Y eso también, pues, es así, ¿no? Como que también uno habla con él y uno dice, este man tiene mucha información de calle para ser una persona tan gomelo. Sí, y eso me parece Serrano Lacouture. Ajá, entonces me parece muy, muy curioso eso y ahorita que usted lo explica, pues se me hace que tiene todo el sentido y me parece muy interesante saberlo. Hay una cosa importante y es que el hecho de que usted no le tenga miedo a las cosas hace que usted tenga más información que los demás. O sea, el hecho de que usted no le tenga miedo a acercarse a ciertos espacios hace que usted contemple más colores
Y si usted contempla más colores, digamos que el resultado suyo, de su arte, sea cual sea, va a ser más especial. Claro. Sí, porque si usted le tiene miedo a ciertas personas, pues se va a quedar sin cierta información. Entonces... No, y yo creo que para usted, o sea, claro, como que hilando todo y yendo punto por punto en usted como personaje, siento que tiene, o sea, tiene todo el sentido, porque yo siento que hay historias que no las contaría a alguien que le pueda dar miedo a ciertas cosas, ¿no? Como ir a hablarle a un desconocido para que lo lleve a una ruta. Yo creo que de Bogotá a uno no le daría miedo decirle a alguien desconocido, ay, venga, ¿a dónde van? Me voy con ustedes. Como que uno tiene un montón de prejuicios y cosas que no le permiten hacer eso. ¿Le puedo contar algo? Sí, sí, claro. Imagínense que, y ya volvemos rápido. No, hágale. Imagínense que estaba en Nueva York y estaba como medio tocado un poco por como el estado de Times Square, como que estaba muy dolido porque todo olía a marihuana, porque había como la gente como medio zombie y la gente como comprando y yo decía, qué cagada que la gente esté así. Y el ver eso me hacía extrañar y amar más a Colombia. La gente acá está más conectada con ser humano, con qué pasó, mano, y escucharnos y tomar un tinto que... Y como, sí, con la humanidad. Entonces me fui a un parquecito que está al lado de Times Square y me senté solo a tomarme un café y de repente se me acercó un homeless negro, grande, el hijo de madre. Y se me acercó y me pidió plata y yo le dije... No tengo plata, pero de lo que tengo te doy. Ya. No. El que lo entendió. No. Le dije como no le doy plata, pero le gasto comida. Con la condición de que se siente y me cuente su historia. Entonces el man dijo, ok. Entonces se sentó, yo pedí comida y nos sentamos a comer y comenzó a llover. Entonces estábamos ahí bajo la lluvia los dos y el man contándome su historia. Entonces me comenzó a contar su historia, y la historia, digamos que una parte, claro, me la podía contar, pero se podía ver mejor si él me llevaba hasta donde vivía para poder verla. Entonces me dijo, ¿le gustaría? Yo le dije, vamos. Entonces me fui con él y resulta que a esos homeless el gobierno gringo los esconde en hoteles antiguos que se vean afuera muy modernos y lo que sea, pero por dentro parecen como una olla. ¿Ustedes jugaron Max Payne alguna vez? Pero era así. Me fui con el man, me fui detrás del man, llegamos al hotel, así como The Shining, como antiguo, pero como miedoso. Entramos, era un gran pasillo largo y teníamos que caminar y el apartamento del man era el último. Y en pared, digamos, al lado y lado, habían apartamentos y pasábamos y había una abuela hacia el frente de un televisor. Luego todo lleno de cosas como de acumuladores. Luego, a cada apartamento que pasábamos habían cosas, un video, todo destruido. Ahí meten los homeless. Y el último apartamento era el de él. Llegamos al último apartamento y él me iba a presentar como a la esposa y toca, y como la esposa no abre, y claro, era un man medio rayado y el man, oh my God, my wife, wait here y tal, y el man se fue. El caso es que, bueno, lo terminé invitando al man a comer comida mexicana y para que le llevara a su mujer. Pero entonces luego pensaba, pucha, la gente, claro, la gente me decía, usted está loco, usted como hijo de madre se va a meter allá, o ese man le puede pegar un cascarazo y se lo comen, ¿sí? Pero digamos que yo creo que aún el hecho de que yo esté viendo a las personas como con ojos de asombro es como si me protegiera. Yo por fe creo que eso me protege un poco a la hora de acercarme a las historias. No, o sea, 100% de acuerdo. Yo creo que, claro, usted lo está contando y yo digo, es que no habría otra manera de poder vivir algo así que teniendo una personalidad o como una manera de ver la vida como usted la está teniendo. O sea, uno probablemente se niega o se pierde muchas cosas por miedos, y eso me parece muy poderoso, pues ya hablando como del miedo y todo. Y ahorita terminando pues su intervención, usted hablaba de la fe, y creo que pues para los que seguimos su contenido hemos notado como que en los últimos años la fe ha tenido como un papel muy importante en lo que usted comunica, en la manera en que lo comunica, cómo conecta todo. Y yo estaba pensando algo, y es que obviamente yo no soy gigantesco en redes sociales, ni influencer, ni estoy en ese negocio o en ese mundo, pero a mí me parece que, o yo pienso como debe ser muy duro ser honesto pues en redes sociales, es decir, como uno abrir su corazón y contar cosas y abrir sus fracasos, sus victorias, sus sueños delante de una cámara y compartírselo al mundo.
Y cuando veía su contenido yo decía, ¿usted qué? O sea, ¿cómo va? Sí, ¿usted qué piensa? ¿Cuál es su propósito en su contenido como para tener la valentía de decir, cuento mucho de mi vida, comparto mi fe, comparto en qué creo, en un mundo en donde creer es muchas veces mal visto, mucha gente ya dice, no, ese es cristiano, lo dejo de seguir o lo que sea. O sea, ¿cuál es el propósito detrás de usted querer conectar toda su vida pues con su fe, con lo que cree, con lo que ve? ¿Cuál es el propósito? Bueno, vamos desde la vicia hasta Dios, ¿no? Entonces, digamos, como una de las líneas que nosotros tenemos en el canal es contar historias de territorio, de personas, de cultura, y el principio que seguimos en el canal es queremos contar buenas historias, o sea, un poco en medio de tantas malas noticias que hay alrededor, nosotros lo que intentamos es traer a la red o traer a los oídos de las personas buenas noticias, porque creemos que una buena noticia como que multiplica más buenas noticias. Cuando la gente ve como, pucha, esta persona fue capaz con esto, yo también puedo, eso moviliza a las personas. Entonces nos enfocamos en eso, en contar buenas noticias y en servir de plataforma para la historia del otro. O sea, no es que se trate de nosotros el canal, sino que lo que nosotros hagamos le sirva a los demás. Digamos, la raíz desde donde contamos las noticias es: yo cuento las noticias de los espacios que yo disfruto y en los que me muevo. Entonces, ¿cuáles son los espacios donde yo me muevo? El deporte, la bicicleta, la cultura, los outdoors. Yo me muevo ahí en mi naturaleza, o sea, lo busco porque lo necesito, y allá, en medio de eso, conozco las historias. Las veo y venga, deme su número, me deja contar su historia, y de ahí todo lo meto en una parrilla. O sea, el modus operandi mío es: yo salgo a vivir mi vida normal, y en medio de vivir esa vida normal encuentro historias y les guardo los números, y luego voy y las cuento. ¿Sí? Es chistoso porque la mayoría de las historias que he contado de Bogotá, todas son que tienen que ver con el mundo de la bicicleta. ¿Sí? Entonces, bueno, así lo hacemos. Y un principio que tenemos dentro de nuestro canal es que nuestro contenido sirva para algo, man. Digamos, nos pasó algo muy chistoso que días, y es que una persona le mandó a mi realizador de acá de Bogotá, le dijo, venga, él también monta, le mandó un video del marciano, y le dijo, mire, mano, hagamos esta ruta. Se lo mandó al realizador que produjo ese video. O sea, le mandó el video que él mismo hizo y le dijo, venga, este chino hizo este video, hagamos esta ruta. Y el man le dijo, oiga, vago, yo hice ese video. ¿Sí? Ese video, pucha, en TikTok tuvo como 300,000 reproducciones, y en Facebook e Instagram también. Y me contó algo espectacular, mano, que yo quiero ir a contarlo, de hecho. El realizador que hizo el video del marciano fue a la ruta con el amigo y me dijo, Tatán, estaba llena la ruta y había una señora vendiendo jugos y le comentó, oigan, esto se volvió a avivar, esto se volvió a llenar de gente. Y miren esta locura, la mayoría de gente, mucha gente en los comentarios decía, no, al marciano no va nadie porque eso es peligroso, allá lo empelotan a uno y lo roban. Ustedes han escuchado de... pucha, esto es un principio de arquitectura, pero habla como de la ley de los vidrios rotos. No. La ley de los vidrios rotos hablan de que cuando usted agarra un espacio, ¿cierto? Y lo abandona, cualquier espacio que esté abandonado siempre va a existir la tendencia a llenarlo. ¿Cierto? Pero cuando lo abandonan es si los buenos, entre comillas, o quienes le quieren dar un buen propósito no lo hacen, lo que va a tender es que van a llegar otras personas a romper los vidrios, y luego de romper los vidrios lo grafitean, luego de que lo grafitean se le meten, luego de que se le meten lo cagan, ¿sí? Entonces una ventana rota produce produce en quienes pasan y lo ven, volvámoslo mierda, o sea, hasta que lo destruyen. Entonces los espacios, si no llega gente a ocuparlos y a darles un sentido, va a llegar alguien más a darles otro sentido. Entonces, la forma con los espacios es dándoles luz, dándoles algo diferente. Entonces, digamos, con el marciano es un ejemplo tremendo. O sea, hicimos ese video y que la abuelita estuviera diciendo, oiga, otra vez estoy vendiendo jugos porque la gente volvió. O sea, es más fácil que la gente siga en los comentarios decían, no, yo para allá no voy porque... O sea, es más fácil desde su silla comentar cosas malas, ¿no? Como lo que hablan de Bogotá. No, eso es un cagadero, eso por allá. O sea, es muy fácil hablar mal, pero usted hace algo por cambiar eso. Entonces, como ladrón, si usted ve que hay mucho flujo de personas, es más difícil robar. Claro. ¿Sí? Pero si usted, claro, si
digamos, si se dice, no, allá es peligroso, no sé qué, y van poquitas personas, claro, usted coge a alguien aislado y lo tumba y se repite el mito de que es peligroso y la gente simplemente abandona la ruta y no vuelve. Y semejante ruta tan maravillosa. Entonces, me pareció muy chévere que ese contenido sirviera para algo. Entonces, hacemos eso con el contenido, digamos, de crónicas y lo que sea, como les mostramos las virtudes que hay en un lugar para que la gente vaya y las visite y las disfrute, pero con el contenido de Dios es igual. Yo voy viviendo mi vida, me pasa algo, ¿cierto? Digamos que lo recibo desde los lentes de la palabra, entiendo un principio y lo que hago es simplemente compartirlo en mis redes sociales. Digamos que yo no estoy intentando convencer a nadie de nada. Simplemente como que se me abren los ojos en algo y yo digo, pucha, yo cómo no había visto esto. Digamos, hace poco hubo un video que la rompió acerca de un principio, digamos, en la relación con mi pareja. Entonces yo estaba batallándola muy fuerte con mi relación de pareja y cuando el Señor como que me instaló un nuevo software, yo dije, yo tengo que compartir esto. Entonces yo no lo hago como le digo, como que no lo hago en intentar coger el canal y predicarle la palabra directamente, sino, oigan, yo estaba viviendo esta ansiedad, estaba viviendo esto, yo no sé si alguno de ustedes también, y esto me sirvió, y ya, y lo mando. Entonces, es eso, es como ser transparente con lo que a mí me sirve, botarlo al canal para ver si a alguien de repente también le sirve. Increíble. Ese es como el principio. No, increíble, 100%. O sea, ahorita usted mencionaba lo del marciano y bueno, cómo compartir cosas buenas o cómo llenar espacios, también bendice como a los espacios, o sea, la señora de los jugos y todo. Me acordaba una vez en una entrevista, escuché algo que decía Rigoberto Urán con respecto a su carrera, pues que es de miles de personas y una cosa gigantesca. Y como que en el documental o en la entrevista, pues él hablaba por dónde iba a pasar la ruta y entrevistaban como a ciertas personas de diferentes pueblos por donde pasaba la carrera. Y la gente decía como, no sé, llevamos 5 años diciéndole al gobierno que pavimente las vías y el gobierno pues nunca lo había hecho y ahora que venía la carrera, entonces, o sea, gracias a la carrera, digamos que se había logrado pavimentar un montón de pueblos, pintaron las fachadas de todo lado, bueno, y como que pues el tipo obviamente vendiendo su carrera y todo, pues Rigo decía como, o sea, es que al final el ciclismo o los eventos o las personas ocupando lugares, como usted lo pone ahorita, me parecía muy interesante, las personas ocupando lugares y trayendo algo bueno, generan como una vaina gigantesca en el mismo espacio, no solo en las personas que van y lo disfrutan, sino en la señora que vende jugos, en la valorización del lugar, bueno, en un montón de cosas que yo no sé si usted, sí, como que ve la magnitud de algo que está haciendo, pues puede llegar a ser tan, pues como a tocar tantas personas, vidas, pues porque uno fácilmente lo ve en números. Si usted me dice 300,000 vistas, uno dice, pues eso es un montón, pero uno pone a 300,000 personas, no sé, que recibieron un mensaje y que probablemente tengan un cambio de un grado, es algo gigantesco, es algo como que pues puede cambiar como todo un entorno. Ese es el principio, digamos, nos ha pasado con muchos negocios que contamos la historia y el negocio cambió. O sea, el hijo de madre video se fue viral y la historia de ese negocio, o sea, se explotó, no tenían cómo atender a la gente, tuvieron que montar un segundo punto, luego otro tercer punto. O sea, nos ha pasado eso y con historias súper, o sea, en Bucaramanga con un localcito chiquitico que había al lado de nuestra casa que tenía una bandera sueca o eslovaca, no me acuerdo, y yo me generó curiosidad y me metí. ¿Por qué eslovaco? Y de repente me atiende un mono y yo, venga, ¿esta historia qué? No, yo me casé con una santandereana y yo, cállese la jeta. ¿Cómo así? Y no, y nos conocimos por Tinder. ¿Qué? Entonces llegué, no, yo tengo que contar esta historia. Pues conté la historia de una pareja de un eslovaco con una santandereana de Vélez que se conocieron, y que tienen un negocio de Trelniks, que es como un postre de Eslovaquia, y ese negocio explotó. La gente, y puede creer que crearon un producto que se llama el Tatán. O sea, ¿Cómo es? ¿En serio? ¿Pero o sea, qué es? ¿Cómo es? O sea, no, ¿qué el del video, la ingredientes gente le va y dice, pusieron? yo quiero el del video. Entonces me dijeron, no, necesitamos hacer algo. Ya, ¿para qué? Porque la gente dice, video de Tatán. Claro. Entonces cogieron el menú y dijeron, no, el del video de Tatán, o sea, ese es el producto. Entonces era uno que fue el que yo me comí en el video. Entonces lo mismo nos pasó me pasó hace poco. Yo tengo bueno, mi mamá es de barrio y mi papá era más gomelito, y tengo una tía que es bien gamina, entonces nos llevó a un lugar, a un barrio que es caliente en Bucaramanga,
y que la gente come en un peladero, la gente come al lado y chulos, o sea, es un peladero. Pero la comida tiene huevo. Y yo ya había ido como 3 veces seguidas a comer allá los domingos, solo abren los domingos. Y es carne oreada, pero oiga, de un nivel, y son conocidos por la sopa de gallina. Okay. Entonces a mí me sorprendía que era lleno el peladero, pero llegaban unos llenos tremendos y de repente al lado llegaba una Prado y luego llegaba una BM y luego llegaba un Tico y o sea, llegaba todo el mundo a comer ahí. Entonces yo decía, este lugar hay que contarlo. Entonces fui y le dije al man, ¿me deja contar la historia? De nuevo, fui, conté la historia del lugar, el lugar explotó y van a montar segundo punto. Wow. Entonces, mano, a mí esos videos no me los paga nadie. Y acaba otro principio, y es, nosotros en nuestra empresa tenemos una ley, y es, tenemos que contar X cantidad de historias por ley gratis. Okay. O sea, esas historias la empresa se las tiene que pagar a los realizadores audiovisuales y a nosotros nadie nos las paga. Entonces, nosotros por la fe creemos que si llegamos a sembrar esas historias en las demás personas, nosotros vamos a cosechar, y es todo lo que nos pasa. O sea, nosotros contamos esas historias, y por esa historia, con la calidad con la que contamos, de repente alguien que está en un sector similar o algo por el estilo dice, ay, venga, yo quiero contar la historia de mi empresa, de mi pueblo, de mi territorio, igualitico, y eso ya se cobra. Pero entonces ese es nuestro, de alguna forma, nuestro modus operandi. Y yo creo que más que por estar pensando en recoger la plata o en vender, es porque uno se oxida, mano. Hay una frase que dice que el gozo del Señor será vuestra salvación. Y yo creo que en medio de tanto estrés, de tanta cosa que uno vive, el estar divirtiéndose y el estar jugando le hace la vida a uno mejor. Entonces, a mí es una película que se llama como El regreso de la leyenda de los héroes, que es una película como para niños, que es con Papá Noel, el Conejo de la Pascua. Yo no. Es de DreamWorks. ¿Ah, sí? Pero o sea, es una locura de película de Jack Frost. Sí. Es la historia de Jack Frost. Y no les voy a hacer spoiler, pero el malo es el Coco. Okay. Y la única forma de vencer al Coco, ¿saben cuál era? Eran divertirse. Era la única. Porque la forma que tenía el Coco de apagar al mundo era metiéndoles miedo. Y cuando les metía miedo, en un gran mapa que tenía Papá Noel, se apagaba un bombillito. Y iba a pasar como una catástrofe mundial si se apagaba el último bombillito. Y el último bombillito era un niño. Y el niño, en un punto al final, el Coco era una vaina negra, una vaina así terrible. Se le vino de frente y le dijo como, sí, yo creo en ti, pero no te tengo miedo. Y mira lo que dice, sí, creo en ti, creo que hay malas noticias, creo que hay cosas que están pasando, creo, pero yo no les tengo miedo ni miércoles. Y en cierta medida es porque tenemos que jugar más la vida, vago. Y yo creo que aún en la bicicleta la gente se enfoca tanto en lo riguroso y en todo eso que hasta termina siendo perjudicial para ellos, termina trayéndoles estrés, termina trayéndoles un montón de cosas que pierden el juego que hay en la bicicleta. Entonces, a mí me pasa eso. Yo creo que busco ir a contar esas historias porque donde yo me deje de divertir, ahí me llega la depresión, ahí me llega la ansiedad y la vida se vuelve una mamera. Entonces, yo sí soy muy intencional en jugar la vida. Eso está increíble increíble porque pues creo que muchos profesionales aún muchos profesionales en diferentes entrevistas cuando les han preguntado como de qué opina del ciclismo recreativo que ha crecido tanto, no sé qué, los manes casi siempre señalan ese punto, dicen, creemos que hay gente muy envidiada ya, o sea, más que los profesionales, o sea, como que ya que tienen dietas así súper estrictas, que se pesan todo, la comida, no sé qué, y decían como, pues, la idea obviamente de un recreativo, pues de una persona que sale en su bicicleta en la mañana antes de ir a trabajar, pues es divertirse, es tener un tiempo que le aporte paz, no sé, tranquilidad, ver otra cosa y no ponerse una carga pues que al final no va a llevarlo a ningún lado pues porque no es su trabajo, no es, o sea, usted no va a ganar nada porque ya se le fue el tren o lo que sea.
Entonces ahorita todo lo que usted está diciendo de divertirse, yo creo que es un mensaje muy poderoso para la gente porque creo que a veces uno pierde fácilmente el foco. Pues aquí estamos hablando obviamente de deporte y ciclismo, pero creo que eso pasa en todas nuestras áreas, ¿no? En el trabajo, en nuestras relaciones personales, en nuestro matrimonio, lo que sea, uno fácilmente pierde el foco y deja de divertirse. Y yo creo que nos pasa a todos constantemente y uno tiene como que volver como a llamarse al orden y a decir como, oiga, ¿por qué estoy haciendo esto? Como, ¿qué pasó? ¿En qué momento esto se fracturó o ya no me estoy divirtiendo? Y ahorita que lo escuchaba a usted, como que usted siempre ha sido así, es decir, como de encontrar o de abstraer de situaciones, películas infantiles, lo que sea, como un mensaje profundo y decir, ¿esto me lo llevo? A todo. ¿A todo? ¿Siempre? A todo le estoy buscando como significado y como metiéndolo en un gran discurso de la vida. Sí. Y yo creo que eso facilita eso que usted me hablaba de los principios que comparten en redes sociales, es eso, como que salgo a montar bicicleta y de repente veo algo y se me viene una palabra que está en la Biblia acerca de exactamente lo mismo y eso lo vuelve un mensaje. Pero no lo cuento desde el principio, sino, oigan, viví esto, pasó esto y la conclusión es esta. Entonces no se siente como si yo estuviera intentando convencer a alguien de algo, sino, mano, me pasó esto y yo saqué esta conclusión. Tome, o sea, y ya, ¿no? Entonces eso hace que sea muy, muy, muy natural. Claro. Y la bicicleta ha sido una bendición para mí porque la bicicleta es una metáfora de la vida. O sea, la bicicleta, a mí me gusta meterme a carreras y a competencias y de nuevo, no lo hago por cuánto tiempo hice o lo que sea, sino porque usted sabe que las competencias son deliciosas, el ambiente que se siente y el reto que hay. He hecho Sabana Race, he hecho Chapala 2 veces, he hecho letras por montaña. O sea, me he metido a hacer Cosas importantes. Cosas importantes. Pero yo sé que siempre que me meto, salgo de esas carreras con nuevos amigos, salgo de esas carreras con un montón de historias muy madres y salgo de esas carreras con, pucha, siempre pasa algo. O sea, recuerdo un día haciendo Guerrero Guane, estaba subiendo muy duro y estaba pasando gente, Iba con una amiga que iba en una e-bike. Entonces la vieja iba conmigo. Sí. Entonces íbamos a la par y somos muy panas. Entonces íbamos a la par, y de repente cuando íbamos andando ya habíamos dejado mucha gente y llegamos a una travesía, y de repente llegamos a una esquina y en la esquina había un tipo pidiendo ayuda. Y el tipo estaba pinchado. Entonces, ayúdenme, no sé qué. Y mi amiga dijo, ayudémoslo. Y yo por dentro, no. Subí mucho, no sé qué. Y mi amiga, no, ayudemos al Señor. Y paramos y la bomba no servía. Ay, no. Y yo veía que la gente me pasaba. Y cuando me estaba frustrando muchísimo, hasta que en un momento fue adentro como, ¿usted contra quién está compitiendo? Si la vida no es para ayudar a los que están con la llanta pinchada. O sea, esa gente llega al otro lado y ¿qué se lleva? O sea, al final la vida es... Mucha gente en la vida está tan afanada por llegar a dónde y todos nos vamos a morir, que pasan de largo los que están pinchados, pasan de largo los que se rasparon, pasan de largo los que se desencadenaron. La bicicleta es la vida, hijo de madre, y usted va a aprender a eso. De hecho, en el Giro de Rigo me pasó algo muy loco y fue que mis únicos comms son bajando. Yo bajando. O sea, cuando he bajado con élites o cuando nos damos duro, jue madre. O sea, yo bajando, no le tengo miedo a la muerte, jue madre. Y me pasó varias cosas en el Giro de Rigo. Acá por encima se me descargó el pasaplato en el kilómetro. Apenas llegamos a Palmas, se me descargó. Me tocó hacer toda la carrera con el plato chiquito. Y cuando llegamos, terminamos la bajada peligrosa que nos avisaron. Sí. Venía todo un falso plano hasta Medellín. Apenas bajo y voy a comenzar el falso plano, se descarga el pasapiñones. O sea, ya quedó me tocó en fija todo lo último. Y la cuestión fue que Dios fue perfecto porque mientras que la gente en la carrera iba emplatada en los lotes dándole, yo iba en el aire un poco porque no podía ir a esa velocidad, pero eso hizo que yo llegara muy fresco de piernas a las subidas. Entonces las subidas subí muy rápido. Entonces, al final de cuentas, hubo gente que en Palmas me dijo, nos vemos. Como que ellos pensaron, Pago, yo hice mejor tiempo que ellos. Una locura. ¿Sí? Y pasó algo muy loco y fue que en la bajada yo dije, casi me fui y comencé a bajar. Fue una salvada. Pero muy rápido.
Y, y en una de esas, un señor como extranjero iba detrás mío, pero se notaba que el man era como que era un animal bajando, como que yo no sé si me lo contó, me lo imaginé que tenía como, era motero, como de enduro, sí. entonces era muy bueno dando curvas, entonces el man iba detrás mío, pero de repente mucha gente se accidentó, entonces Sí. salió un policía a hacer así, bájenle, y yo como que le bajé un toque y el man no me vio, y el man se da contra mi llanta de atrás y sigue derecho, era una curva y era una especie Barranco. de barranco, y con alambres. Y yo veo que el man, o sea, como que yo vi la curva y yo sentí, o sea, como que yo vi la bajada y me suelto, y cuando me suelto el man, ¡bum!, se da contra mí, yo solamente vi por detrás, pero yo ya estaba bajando, Claro. que el man siguió derecho contra el barranco, bajo, y yo en mi cabeza quería ganar tiempo bajando, porque yo sabía que les podía ganar tiempo bajando. Claro. Y yo seguí bajando y en mi cabeza era mi mamá diciéndome así literal, Tatán, en la mesa y en el juego se conoce al caballero. Oh. O sea, usted no va a dejar a ese man tirado allá. O sea, si usted tuvo que ver con esa caída, devuélvase. Mira. Y yo ya iba una curva, dos curvas, y yo como, ay, madre, y frené. Me bajé la bicicleta y comencé a subir. Entonces llegué a donde el man ya lo tenían sentado hacia el lado y tenía acá una raja y estaba como sangrando acá. Y yo como que lo vi y está bien, no le pasó nada más, o sea, fue solamente esto. Claro, O sea, huesos, nada. todo. Y el man así sentado como, no, it's okay, está bien. Y yo, ¿me puedo ir? O sea, no, ¿me necesita? Y el man, ¿cómo no? Se puede ir. Y yo, bueno, bien. Entonces, yo creo que la bicicleta es eso, mano. O sea, si usted en la pista termina siendo un man que solo está pensando en usted, seguramente usted en la hijo de madre vida es así, un hijo de madre egocéntrico de miércoles, y no le importan los demás. Y al final, la vida termina a uno, Moricho, y la vida le devuelve esas cosas. Lo que usted siembra, usted lo cosecha. Es una ley universal. Y si usted siembra eso, tanto en las carreras como en la vida, usted lo cosecha porque lo cosecha. Y yo creo, hablando de Rigo, yo creo que ese man es una persona que en la pista seguramente podrá ser el que para, saluda. Y en la vida sí, que por eso cosecha todo lo que cosecha. Ese man como que se divierte tanto en todo lo demás, que le llegan las cosas, no está obsesión. O sea, como que ese man está tan tranquilo y tan seguro de ayudar al otro, de parar, de joder, de mamar gallo, que todo le llega y no está como preocupado ni azarado. Entonces, sí, yo veo en todos lados como esas metáforas, y obviamente en la bicicleta siempre estoy viendo que pasan cosas que me están intentando transformar a mí. No, increíble, increíble. Siento que pues ha dicho cosas muy profundas que yo creo que sí, que para el mundo del deporte o para las conversaciones alrededor del deporte son muy valiosas, como hablarlas o por lo menos como ponerlas sobre la mesa, porque no son comunes, ¿no? Como que no se suele hablar como de ese tipo de cosas, sino, como usted decía, cosas muy de nicho, muy técnicas, muy superficiales en muchos casos. Entonces, como que llevar también lo que hacemos a ese nivel de profundidad me parece muy importante, porque al final todos somos humanos, todos estamos viviendo cosas, todos estamos haciendo deporte o lo que sea, también como buscando un espacio, un momento como para aún sanar, soltar, recibir cosas, como tener un tiempo, lo que sea. Entonces me parece muy chévere como saber que sí, que personas como usted llevan también como ese mensaje de ver diferente, pues de ver diferente el deporte. Yo creo que también quería preguntarle ya como con respecto a pues a su parte ya competitiva, como le hablaba de carreras y todo eso. ¿Hay alguna vaina, alguna historia como con respecto al ciclismo que usted diga, esto yo tengo que contarlo y esto, o sea, tiene que verse, la gente tiene que conocerlo? Sí, lo estoy en este momento, lo tengo que producir, pero Okay. este año me fui a hacer la carrera más difícil del mundo de mountain bike marathon. Ya. Se llama la Dolomites Hero. Wow. En Italia. En los Dolomitas, sí. Y allá fui en junio. Okay. Allá estaba Leonardo Páez, Sí. allá estaba Mónica Calderón, allá estaba la élite del mountain bike marathon del mundo. Obviamente, o sea, yo fui a contarla, Sí. o sea, yo fui a sobrevivir esa joda, ¿sí? Y fue muy difícil para mí porque me pasaron muchas cosas muy difíciles, pucha. Primero, como que
subestimé un poco la carrera. De nuevo, yo siempre ando haciendo introspectiva, mirando hacia afuera, pero mirando qué de lo de afuera me está hablando a mí. Y yo sabía que yo no iba a ir como a competir o a hacer los tiempos, pero pues yo sé que es una carrera difícil, son 86 kilómetros con 4.500 de nivel, o sea, eso es Es bastante. solo una etapa, o sea, un día y... Un día. Y yo no cubrí la carrera, o sea, yo no cubrí la carrera con el tiempo que necesitaba ser cubierta, o sea, yo... 15 días antes, un amigo de Europa venía a Colombia y yo me dediqué 15 días a viajar, comer, no sé qué, y yo no cubrí ese espacio. Entonces, de alguna forma llegué a la carrera Fuera de forma. fuera de forma, y eso está mal. Uno tiene Claro. que respetar también el deporte, pucha. O sea, se lo digo, digamos, si yo soy amateur, uno tiene que respetar el deporte y entender que sí, que eso merece una honra y un respeto y una preparación, ¿sí? Yo venía preparándome unos meses antes y luego paré, y los 20 últimos días antes de la carrera me dediqué a servir de guía turístico con un amigo. O sea, yo le debí haber dicho a él, no, o sea, no puedo. Si quiere venir después, yo lo atiendo, pero ese tiempo es de proteger la carrera. Y yo creo que Dios me lo mostró, porque todo lo que no podía salir mal, salió mal. Yo me llevé mi bicicleta desde Colombia hasta allá, y ustedes me pueden creer que el día anterior de la carrera estamos con mi hermano preparando todas las vainas y se rompe la uña el día anterior. Se rompe la uña de mi bici. Y mira esto tan loco. Yo llevaba un repuesto de uña y mi hermano estaba en el maletín que yo le presté a mi hermano. Y ustedes pueden creer que antes de ir a Italia, a mi hermano se le rompe el maletín donde iba mi uña. O sea, el man, como se le rompió, él no llevó ese maletín, se quedó ahí lo metido. dejó con la uña en Holanda. O sea, era como Dios diciéndome, no lo voy a alcahuetear. Y como hijo de madre, la noche anterior de la carrera, nosotros estábamos en un carro casa y se rompe la uña. Y yo, pucha, no puede ser. Yo, ¿ahora qué hago? Entonces estaba mi cuñada, y mi cuñada tenía una bicicleta de la gama básica de Specialized en aluminio XS, y me dijo, pues Ahí está. aquí está esta. Y yo dije, no puede ser, Dios mío, no puede ser que me haya tocado hacer esta madre carrera en esta bicicleta. Pues, mano, le puse el número a la bicicleta de mi cuñada y me fui a hacer esa carrera en una bicicleta de aluminio. Yo no sé, Rockhopper, yo no sé qué madre bicicleta era esa. Me fui a hacerla y me pasó algo muy loco. O sea, en la carrera pasaron 1000 cosas. Me la gocé, qué carrera tan hijo de madre. Divina. No, debe ser increíble. No, espectacular. Pero entonces, claro, yo estaba documentándola. Entonces yo paraba, filmaba, entrevistaba a corredores que iban al lado mío. Pero me pasó algo muy loco, y es que este año, como que ya había tenido ciertas experiencias como con pensamientos de muerte. Okay. Haciendo el Nevado del Tolima tuve mucho miedo y lloré del miedo, porque hace poco murió un pelado allá haciendo el cumbre, y yo estaba saturando muy poquito, 51, y el chino murió saturando 41, ¿sí? Y el resto de mis compañeros están en 90. Y igual llegué a la cumbre, pero como que muchos pensamientos de me va a morir, me va a pasar algo. Y en esta carrera me volvió a pasar lo mismo. Como que iba haciendo la carrera, no sé qué, y de repente se formó una tormenta. O sea, se formó una hijo de madre tormenta eléctrica, y comenzó a caer granizo, y comenzó a atacarme el pensamiento de me va a caer un rayo, me va a caer un rayo, me va a caer un rayo. Y me metí debajo de una casita, y yo veía a los demás ciclistas que pasaban en medio de la tormenta, y yo decía, juepucha, yo no soy este. O sea, mi modus operandi sería el loco metido allá con todo el mundo en la tormenta. Entonces me devolví a la tormenta, y el último puerto de montaña, el alto, era donde estaba la tormenta. O sea, usted no se alcanza a imaginar. Era una cosa, eran como si sonaran detonaciones. ¿A usted le ha caído un rayo cerca? Sí. Bajo eso es impresionante. O sea, era una tormenta muy seria. Era ¡tumpa! Y explotaba. Y el último puerto de montaña era un bosque de pinos. O sea, era un single track. Y los bordes, o sea, cómo son de delgados los single tracks, pero era un single track de subida. Era un puerto de montaña, el último puerto de montaña más alto. Ahora imagínense un single track de subida, y los bordes del single track son pinos.
y ahí está cayendo la tormenta eléctrica. ¿Quién, hijo de madre, se mete en una tormenta eléctrica a un árboles, bosque ¿verdad? de pinos? Entonces, yo paré afuera del bosque de pinos como en la entrada y adelante mío había un italiano y yo le dije como, hey, aren't you worried about the lightning? ¿Usted no está preocupado de los truenos? Y el man se voltea y me dice como, we have two choices, tenemos dos opciones. Or we stay here and we die, or we continue. Y yo decía, Dios mío, ¿yo por qué me meto en estas cosas? Me va a caer un rayo. No sé qué. Y nos metimos. Pero oigan ustedes, no, es que de verdad no tengo cómo explicarles, sino con un video que tengo que va a salir en el video de YouTube. Pero era un frío. Pues fue tanto que esta carrera que es de la UCI, o sea, esta carrera es pro. Éramos 1,004 competidores. Y no pudimos terminarla, 365 no pudimos terminarla. O sea, cuando llegamos al pico, estaban los bomberos, las ambulancias, estaba todo el mundo agarrando a todo el mundo y metiéndole en cobijas térmicas. Y nos metieron a todos dentro de una gran carpa. Y yo de repente me vi metido con puros competidores de todo el mundo en una gran carpa. Y yo decía, no puede ser que a mí me esté pasando esta vuelta. Y solamente quedaba bajar y llegar. Entonces fue Dios diciendo, yo no voy a dejar que usted termine la carrera si usted no honró cómo se hace una carrera. Entonces fui hasta Italia, fui hasta allá y todo se dio para que yo no pudiera terminar esa hijo de madre carrera. Me pasó como lo de Jonás, como que la tormenta me cayó y los del barco eran todos esos 300 hijos. Por dicho, yo me le cagué la carrera a 300, a mí me estaba persiguiendo sacado y o sea, me sacaban a mí y se va, no la madre, me sacaban a mí y dejaba de llover, a mí me estaba persiguiendo la tormenta. Y me prometí que iba a volver a hacer la Dolomites Hero, pero honrando la carrera como debía ser. No, buenísimo. Increíble. Sí, eso está ahí. Bueno, eso tenemos que verlo en YouTube, ya conociendo esta introducción de la historia. Sí, pero fue muy loco de verdad que pasara eso y nada, como que de nuevo, yo estoy viviendo la carrera, pero más allá de vivir la carrera estoy pensando, yo llegué a Colombia a tomar decisiones de mi vida, es como, se los pongo en estos términos. Yo estaba intentando en mi vida meter en una misma casilla de tiempo y lugar tres compromisos a la vez. Uno no puede hacer eso. O sea, si tengo el compromiso de esta carrera, yo tengo que cubrir ese compromiso siendo coherente con las decisiones que voy a tomar alrededor de, ¿sí? Y así muchas decisiones de mi vida, las otras que no tienen que ver con el deporte, lo hago así, como que tomo esta decisión, pero alrededor de eso tomo otras decisiones que no tienen nada que ver con esto. Yo tengo que honrar y proteger esa decisión que tomé, ¿sí? Entonces, a partir de eso llegué a Colombia a tomar decisiones y a cambiar cositas de mi vida, de mi carácter como hombre. Esa es mi manera de vivir el hijo de madre ciclismo. Yo salgo a sufrir y a que me pasen cosas y luego las incorporo a mi cotidianidad. No, increíble porque yo creo que, o mi experiencia también con la bici, y hablando, por ejemplo, hace unos días con Natalia Franco, que es una ciclista profesional de Medellín, ella nos hablaba como de su carrera y de experiencias que había tenido en carreras, y yo creo que a veces uno idealiza mucho el triunfo, o como ese tipo de hazañas, digamos, uno dice algo bueno o algo perfecto es lo que sale lineal, ¿no? Como que usted planea arrancar la carrera y que vaya perfecto en, no sé, vatios o cadencia o lo que sea, en tiempos que usted tiene calculados, y llegar hasta el final sin ningún tipo de obstáculo o ningún tipo de duda, sino todo lineal, perfecto como se planeó, ¿no? Pero cuando uno hace un deporte se da cuenta que, o sea, los que ganan, los que ganan, cuando cuentan la historia de cómo ganaron, hay un montón de vainas en el camino que estuvo a punto de hacerlos, pues que los hizo dudar de que podían ganar, ya sea que me pinché, o sea, muy pocas victorias tal vez son historias lineales de perfección, sino que en esas pues hay como un montón de cosas, y ahorita que usted lo contaba, como lo de honrar la carrera, o sea, yo decía como increíble porque yo creo que uno también empezar a como tener esos ejercicios de introspección, pues también los lleva como a sacarle mucho más provecho a la vida, ¿no? Como que la vida no le pase, pues usted hubiera podido estar en la carrera y no, todo me salió mal, una historia pues simplemente como de queja o lo que sea y ya, y voy a regresar. Pero como que tomarse el momento de decir, o sea, esto por qué está pasando, esto lo hice mal, tengo cierta culpa en esto, como que eso pues lleva a que en usted haya un provecho acerca de lo que pasó, ¿no? Que a veces uno no quiere ver eso, uno el fracaso o los errores que uno comete, pues uno
prefiere como hacerse el de la vista gorda y decir, no, es que la lluvia, no, es que no sé qué, e ignora todo eso. Y como que ver una historia, probablemente cuando la vuelva a hacer, seguramente también se van a presentar pues dificultades, otros temas, y va a llegar y lo va a coronar o lo que sea, pero también va a tener muchos momentos de altibajos. Y hace poco también escuché un podcast ahí, y el man estaba hablando como de la vida, ¿no? Entonces le hablaban, el man era un empresario ahí, no sé qué, entonces le hablaban del éxito de las empresas, y el man decía como muchas veces cuando la gente se acerca por un consejo o una asesoría, pues pretende que uno le diga como, no, mire, yo construí esta empresa y la manera de ser exitoso es esta, y le mostraba, pues mostrar una línea como de ascenso constante, y el man decía, pero al contrario, yo creo que todo lo que está vivo es como una gráfica cardíaca, bueno, no sé cómo se llama eso. Sí. Ajá, entonces man decía, todo lo que está vivo es así, o sea, todo lo que está vivo se ve así como esas gráficas, es decir, su proceso en cualquier cosa se va a ver arriba, abajo, lineal, arriba, abajo, y yo decía, increíble, porque uno se da mucho palo cuando uno está abajo o no está donde quisiera estar. Y hay algo, digamos, en cuanto a esto, frente a la comunicación, para aquellos que escuchen este podcast y que estén interesados en comunicar cualquiera que sea su proyecto, y es que el mejor puente para conectarse en la comunicación es la vulnerabilidad. Es como desde su equivocación, desde su error, y cuando la gente lo ve a uno falible, cuando lo ve a uno como, sí, como humano, pues pucha, ¡pum! Ese es como un gran puente de conexión que hay con las personas. Cuando usted es el tipo de persona que todo el tiempo está, o como que se muestra que está desde arriba, como que no genera vínculo. De hecho, puede generar hasta otro tipo de deseos que no son tan buenos. Sí. Entonces, eso es muy chévere también, como mostrar desde la vulnerabilidad y desde el error. Pues, pucha, yo saqué estas conclusiones y la gente se conecta mucho con eso. No, está increíble. Está increíble. Sí. Oiga, Tatán, pues nada, yo creo que, a ver, como estamos de tiempo, ¿no? Estamos súper bien. ¿Usted tiene alguna otra cosa de la que quiere que hablemos? ¿Alguna cosa que le gustaría como contar? Que diga, esto yo necesito que la gente se lo lleve en este podcast. Yo creo que agarrando lo que usted dijo ahorita, ayer estaba hablando con una amiga que trabaja en Barcelona y es diseñadora, y adelantamos agenda y le conté que después de muchos años como que me había encontrado mi pace. Okay. Encontré mi pace. Y me demoré mucho encontrando mi pace, porque mi canal fue uno antes y uno después. O sea, yo no sé si usted sabe más o menos la historia, pero yo comencé con el tema de las redes sociales hace muchos años, y el contenido era otro. El contenido era humor, yo era muy pesado. A mí me da un infarto, un ataque al corazón por una sobredosis en el 2017. Yo tengo un encuentro con el Señor muy fuerte, eso me sana por completo, y yo desde ahí borro todos mis videos, que eran 800 videos, y comienzo de cero. Entonces, como el comenzar a construirle esta identidad de identificar quién hijo de madre soy yo, han sido muchas pruebas y errores. Muchas. Y he tenido salidas en falso que me han costado. Por ejemplo, en el 2019 yo no estaba de acuerdo con el paro nacional porque sabía que había cierto como instrumentalización de las personas, y yo me hablé y me volvieron miércoles y el canal solo caía, bueno. Y han sido 8 años de proceso para encontrar de nuevo mi identidad. O sea, la gente, yo he estado en eventos donde en la Cámara de Comercio Antigua acá de Bogotá me presentaron y comediante. Yo pasaba y decía, no, yo no soy comediante. O sea, yo mismo en el evento mamando gallos, vengan, me presento, yo soy Sebastián Ospina, soy comunicador social y periodista, y yo no soy comediante. Entonces, quitarme esa máscara y como pararme en que soy contador de historias demanda de muchas pruebas y errores, pero las personas no están dispuestas, o muchas personas no están dispuestas a cagarla tanto. ¿Sí? Y ayer esta amiga me decía esto y se lo quería leer porque le estaba contando feliz eso, como que había encontrado mi pace. Esta vieja, Claudia, y me decía esto. Me hacía este comentario y me pareció bonito. Regálame un segundo, igual esta joda lo corta. Mira, felicidades por esto. Cuando le conté lo del pace, el esfuerzo que le has metido es bastante. No te lo he dicho antes, pero siempre he admirado cómo te puedes permitir probar tantas cosas y errar
y regresar. Hacerlo como tú quieras. Es una virtud mental el poder permitirse esto y ya estás viendo los resultados. Entonces, sí, como algo importante es como permitirse probar. Y yo creo que en este momento, como que otro tema ahí es que no se crea uno el cuento de lo que ya está establecido. Digamos, en el tema de redes sociales a uno le dicen como tienen que ser videos de 1 minuto o 1 minuto y medio en los Reels, porque eso es lo que dice el algoritmo. Nosotros con mi equipo, nosotros nos mamamos gallo a nosotros mismos y nos llamamos los asesinos del algoritmo. El peluquero, 15 minutos. 15 minutos. ¿Y quieren que les diga algo? Antier estábamos en Bucaramanga grabando un video para un tipo que ellos no quieren saber nada de redes sociales. Es una persona, una eminencia en temas médicos y ellos ven a la gente que está en redes como vagos o como así. Y ellos quisieron que nosotros contáramos su historia. Y cuando el man de mercadeo estaba diciéndonos por qué nos contrataron, dijeron, mano, la única persona que yo conscientemente digo, yo ya sé que viene un video largo, es usted, pero yo ya estoy preparado porque yo sé que su contenido es así. Entonces, algo que yo le diría a la gente es, claro, esté dispuesto a esta prueba y error, pero siendo honesto a lo que usted es. ¿Sí? O sea, en mi entorno dice que un influenciador se mueve así, hace esto. Nosotros, a mí me dicen, ¿y usted por qué no anda con otros influenciadores? ¿Y usted por qué no va a eventos? Yo ando con carpinteros, con gente con nadie que está metido en el gremio y no me importa, porque las historias mías están allá, no en esos eventos. En esos eventos están otras cosas, pero mis historias son de Saravena, del sur del Tolima, de donde están las historias que yo quiero contar. Entonces, algo que yo le diría a la gente es como, no se crea eso de que está establecido en su gremio que las cosas son así. ¿Quién y mi madre dijo que eran así? O que sí, digamos, este tema, que son de 1 minuto y medio, de 1 minuto, ¿por qué? No, o sea, y hoy en día, por abrir ese camino diferente, nos buscan y dicen, nosotros queremos que usted cuente nuestra historia. Y nosotros soñamos ahorita con contar la historia de Crepes and Waffles, de contar la historia de Frisbee. Y esas historias no se pueden contar en 1 minuto y medio. Claro. No se pueden contar en 1 minuto y medio. Y si usted se atreve a ser el que abra ese nuevo camino, vi que me pareció divino que este director de mercado dijera eso. No. Si yo ya sé que viene, que de tan fue, ya sabemos que nos tenemos que parar y nos sentamos con mis chinos y nos sentamos a verlo. O sea, la gente termina preacomodándose a lo que usted propuso. Es una locura. La gente se acomoda a lo que usted propuso. Cuando los que estamos creando nos dicen, no, acomódese a lo que ya dice la gente. No, señor. El poder de la insistencia y de que usted se crea sus formas es que la gente se termina acomodando a lo que usted está estableciendo. Es como los límites. A esta amiga mía de mercadeo, yo quiero que me renueve el logo y la identidad y de una agencia que vamos a sacar. Y ella le dije, gordita, quiero remodelar, pues como, sí, hacer un refresh en esto. Y ella me dijo, gordito, pero este año ya no puedo. Tengo la agenda copada todo el año y tengo agenda hasta febrero. ¡Qué belleza! Nosotros estamos acostumbrados en Colombia a que si alguien nos dice, no puedo hacerlo, es como, uy, qué falta de respeto, no le gusta. No, como cuál falta de respeto, son mis límites y son mis formas de trabajar respetándome a mí. Y mi primera reacción fue decirle como, o pensar como, bueno, pues lo hago con otro. Pero luego pensé, no, a mí me encanta cómo ella trabaja. Y quizá el hecho de esperarme hasta febrero, ese tiempo de espera, sea lo que yo necesito para estar preparado para cuando llegue ese refresh. Entonces, sí, como esos 2 mensajes que le dirían es como, sea fiel a usted, sea fiel a cagarla intentando encontrarse, ¿sí? Y pucha, nosotros hemos hecho locuras, pero locuras. Y hoy en día estamos viendo los resultados. Entonces, yo creo que sería como eso. No, brutal. O sea, no, brutal. 100% de acuerdo. Y pues yo creo que sí, que si bien este es un contenido como que mucha gente diría,
encasillémoslo en deporte. Creo que tal cual como usted lo está diciendo, yo creo que el deporte es simplemente como un escenario que permite que uno como ser humano encuentre un montón de puertas de análisis de uno mismo, como que estoy muy de acuerdo también en lo que usted decía anteriormente, como que a través del deporte yo siento que uno se conoce también a uno mismo en situaciones en las que probablemente pues no se pone en el día a día, pero sí reflejan lo que uno es en diferentes contextos, ya sea laboral o cómo uno reacciona o en un montón de cosas. Entonces yo personalmente me siento muy contento de tenerlo aquí, de que usted hable de lo que está hablando aquí, porque yo creo que va a ser muy valioso para cada persona que lo escuche. O sea, porque más allá de lo técnico, creo que esto es más importante y creo que esto pues hace que nosotros como deportistas, como seres humanos que buscamos actividades para soltar o lo que sea, podamos entender que sí, que la vida es una chimba si uno encuentra como el propósito sí, el verdadero camino como para vivirla. Entonces, de verdad le agradezco mucho, Tatán, por estar aquí. Creo que ha sido un capítulo que he disfrutado mucho escucharlo. O sea, de verdad, todo un gusto escuchar todas sus historias y pues también todo lo que nos ha contado. Nada, le agradezco mucho estar aquí. Y pues nada, usted tenía una actividad, ¿no? Para el final del podcast. Sí, tenemos una actividad que era ponerle el nombre. Y ahora con todo lo que hemos hablado, yo no sé ni por dónde vamos a ir. A ver, yo creo que... ¿Cómo podría ser el título de esto? A ver, es que les cuento, Tatán propuso antes de que arrancáramos la grabación que con todo lo que habláramos tuviéramos el momento como de juntos proponer cuál sería el nombre del podcast. A ver, ¿qué propone usted? No, pues es que yo creo que tiene que haber algo de propósito. Es decir, la palabra propósito tiene que estar dentro de eso. Y ahora no sé cómo mezclarla, pero... A ver, yo creo que el punto en común en cada una de las historias... Juepucha. No, es que es pedalear con propósito, parece una fundación. Sí, no, parece el nombre de una hijo de madre fundación. Pedalear con propósito. No, entonces quítale el propósito. Donen aquí. Es la palabra... ¿Sí o no? Sí, tienes razón. ¿Qué sería? Pues que si el propósito suena muy hijo de madre. Sí, el propósito de una vez lo lleva uno a eso, algo muy... A ver. A ver. No sé, yo diría como que la vida es una bici. Sí, yo creo que eso es como la vida es... Ahí usted tenía por aquí una frase que yo anoté de de todo lo que usted ha dicho por ahí en redes sociales, que, a ver, ¿cuál era? Como en la vida, una pedaleada a la vez. Eso me pareció muy chévere. Y... ¿Había otro? Había otra, a ver... sí, rodar cambia la vida. Pucha. No, yo creo que el otro, como en la vida, un pedalazo a la vez. ¿Cuál era? Como en la vida, una pedaleada a la vez. O, bueno, es que esta es muy larga, pero esto también pareció súper poderoso. La bici es tan sencilla como un café y un pan de bono con los amigos, y tan compleja como el amor. Eso está buenísimo. Está un poco largo para un título, pero eso me parece muy, muy cerdo. ¿Cómo es? Mira, usted hace una comparación ahí. La bici es tan sencilla como un café y un pan de bono con los amigos, y tan compleja como el amor. Tiene huevo, madre. Eso está buena, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo construimos un título ahí? Ya sé cómo. A ver. Ya. Se va a llamar así. La sencillez de la bici, la sencillez de la vida. Uy, eso está brutal. Así queda, va. ¿Así queda? Sí, eso me gusta muchísimo. De una. Oiga, Tatán, de verdad, qué gustazo tenerlo aquí. Creo que ha sido el primer capítulo en donde el público ha participado con risas y con exclamaciones de sorpresa. De verdad, un gusto tenerlo aquí. Pues nada, bienvenido siempre. Tenemos que pedalear. Sí, tenemos que salir a montar. Y pues nada, para las personas que nos están viendo, de verdad, les recomiendo con todo mi corazón que sigan a Tatán. Fue en Instagram y está en todo lado, ¿cierto? Sí, yo soy de Instagram, sí. Entonces ahí lo veo siempre. Contenido de súper alta calidad. Yo también le decía eso, como creo que sus historias, sus reels, pues ahorita que lo contaba como en la manera en que ustedes piensan las cosas, como de salirse del algoritmo y todo eso, yo le decía es que sus reels parecen documentales, ¿no? O sea, como que usted está hablando, pero hay diferentes tomas, transiciones, como una cosa que pues ahora
tal vez mucha gente dice, no, tiene que ser rápido, así sencillo todo, que se mueva todo muy manual, y usted tiene como un nivel de factura que yo decía como, uy, eso está bien calidoso, está bueno, como así, está para bueno. ver en un reel. Entonces véanlo, hay historias de muy alta calidad, muy bonitas, muy chéveres, muy inspiradoras, y que dejan un mensaje muy, muy, muy poderoso para la vida. Entonces, un gusto haberlos tenido acompañándonos en este capítulo y nos vemos en el próximo. Oiga, mil gracias. Hágale, hágale. De verdad. Oiga, usted va a hacer...